porque el programa del curso está un poquito, digamos, desordenado, pero está más o menos dividido en 4 bloques. Son máquinas abstractas, representación de información, arquitectura y lógica combinatoria. Esos son como las 4 grandes bloques del curso. Entonces, representación de información es con lo más pequeño, digamos. Ya máquinas abstractas lo cubrimos casi por completo. Hay un par de cositas de máquinas abstractas que no he visto que pienso tocar un poquito más adelante, que es el concepto de máquina virtual. Ya vimos representación de información. Ahorita vamos a empezar con arquitectura. Entonces, a la hora de hablar de arquitectura, lo primero sobre lo que vamos a ver, ahí se ve la presentación. Vamos a cambiar un toque aquí. Ahí. Ok, muy bien. Cuando hablamos de arquitectura empezamos hablando por jerarquía de memoria. Entonces, que básicamente es el tema que vamos a cubrir hoy. Entonces, antes de poder empezar a hablar de jerarquía de memoria, tenemos que hablar de este señor, John von Neumann. John von Neumann era un matemático húngaro-americano, eso significa que nació en Hungaria. Y después se pasó a vivir a Estados Unidos. Nació en 1903 y falleció en 1957. Fue consultor para la construcción de la EDVAC y la ENIAC, que son 2 computadoras primitivas, digamos, de las primeras computadoras electrónicas que se construyeron. Hay una como secuencia, digamos, de computadoras prototípicas que se hicieron en ese tiempo. De las primeras estaba una que se llamaba la Z3 de Konrad Zuse, que se hizo Konrad la hizo en Alemania. En Estados Unidos hicieron la EDVAC y la ENIAC, que la EDVAC tenía componentes soldados, entonces si querían reprogramarla tenían que quitar la soldadura, volver a cablear y volver a soldar. Y la ENIAC tenía unas espigas, como ver espigas de audio, ¿verdad? Como los conectores de audífonos, ¿verdad? Pero gigantes, y con eso entonces escogían cómo querían cablear la computadora y así se programaba. Entonces, él trabajó como consultor en las 2. Él, por sus raíces en matemática, tenía como mucha claridad de cómo funcionaba el concepto de programabilidad desde una perspectiva teórica, ¿verdad? Ya él estaba, digamos, con su doctorado cuando Alan Turing empezó a plantear la teoría de la computabilidad en el proceso doctoral de él. Y de hecho, von Neumann trabajó con Alan Turing, o más bien, Alan Turing trabajó para John von Neumann un tiempo. Él planteó lo que ahora conocemos como la arquitectura de von Neumann, que básicamente es como una estructura de cómo se organiza una computadora arbitraria planteada por él. Pueden haber arquitecturas alternativas, o teóricamente pueden haber arquitecturas alternativas, no necesariamente tiene que trabajarse con la que él planteó, pero la que él planteó funciona y se ha adoptado como estándar de arquitectura para cualquier computadora moderna. Esto incluye microcontroladores y procesadores embebidos. Entonces, la mayoría de las cosas que nosotros clasificamos como computadora obedecen a la arquitectura de von Neumann. Entonces, eso que ven ahí es la ENIAC, que ocupaba todo el sótano de un edificio en la Universidad de Pensilvania.
Entonces, como ven, estas computadoras prototípicas eh, eran equipos gigantescos, ¿verdad? Y tenían una capacidad que para el estándar de computación moderno era minúscula. Eh, estas computadoras podían representar algunos kilobytes de información. Y eso era, para la época, era un avance, digamos, sorprendente de la tecnología. Obviamente para nosotros ya esa escala de tamaño se ve un poco ridícula, pero es que tenemos que entender que en ese entonces la computación no existía, estaban haciendo, y por ende muchos procesos de automatización no existían, ¿verdad? Eh, Conforme las computadoras van mejorando, también van mejorando las capacidades de automatización que nos permiten hacer mejores computadores. Es una paradoja de la tecnología. Cuando tenemos mejor tecnología, eso nos permite desarrollar todavía mejor tecnología. Así funciona, así ha funcionado el mundo y así ha funcionado la humanidad. Ok. Entonces, vamos a hablar un poco sobre la arquitectura de von Neumann. La arquitectura de von Neumann básicamente lo que plantea es que una computadora tiene la siguiente estructura. Entonces, existe una unidad de procesamiento central, lo que le decimos el CPU, ¿verdad? Y la unidad de procesamiento central tiene adentro varias cosas. Tiene una unidad de aritmético lógica, una serie de registros que almacenan información, pero los registros lo que tienen es información de uso inmediato, ¿verdad? Datos que se están operando en el momento en que se está ejecutando un programa. Además de eso, junto a la unidad de procesamiento central hay una unidad de control, ¿verdad? Que es la que tiene lo que se llama el registro de instrucciones. El registro de instrucciones es el programa que está corriendo la máquina en ese momento. Entonces es una lista de instrucciones que componen al procedimiento que vamos a ejecutar. Y la unidad de control tiene el índice del programa. Eso quiere decir por dónde se está ejecutando el programa en este momento. ¿Verdad? Entonces, un programa en una computadora que sigue la arquitectura de von Neumann se puede representar como una lista de instrucciones, ¿verdad? Una secuencia de instrucciones eh, que van almacenando datos en registros. Y entonces el programa lo que hace es que toma los registros y los va modificando en el tiempo y devuelve un resultado. Eh, las computadoras actuales funcionan así, ¿verdad? La diferencia es que ahora los procesadores que tenemos pueden ejecutar miles de millones de instrucciones por segundo. De hecho, por ejemplo, en la arquitectura de 2.1 gigahertz puede ejecutar en promedio eh, 2.100 millones de instrucciones por segundo. Eh, Eso es lo que significa que es de 2.1 gigahertz, digamos, que tiene esa capacidad de ejecución. Entonces, como pueden ejecutar las computadoras modernas instrucciones tan rápido, eso nos permite crear una ilusión que es que el procesador está ejecutando instrucciones de un programa y luego se pasa a otro programa y ejecuta una serie de instrucciones del otro programa y está alternando. Y eso se le puede construir directamente al procesador, que es lo que se llama un procesador multihilo, que ahora son normales, digamos, todos los procesadores comerciales modernos son multihilo, tienen al menos 2 hilos. Y por medio de esta ilusión, yo puedo agarrar eso y construir una estructura que va reemplazando los programas de cierta forma que da la impresión de que yo puedo ejecutar un montón de programas a la vez. La computadora en realidad, un procesador normal en realidad no puede ejecutar múltiples programas a la vez, por lo menos un solo núcleo de procesamiento, no puede hacerlo, pero sí puede irlos alternando. Y como la velocidad de ejecución es tan rápida, para nosotros es como si sí lo estuviera logrando, como si estuviera corriendo un montón de programas al mismo tiempo. Después de la unidad de control o debajo de la unidad de control vamos a encontrar la memoria principal o la memoria de trabajo, que es en lo que lo que nos vamos a centrar el día de hoy, explicar cómo funciona la memoria, digamos, de la computadora. Y debajo de eso están los almacenamientos secundarios, que son ya medios externos de almacenamiento de información.
y que en las computadoras modernas son los medios persistentes. Entonces, aquí vamos a hablar un poco de que hay memoria persistente y memoria transiente. La memoria transiente es memoria que solo existe, los datos solo existen cuando la computadora está funcionando. Cuando la computadora se apaga, esa memoria se pierde porque depende de la corriente eléctrica para funcionar. Entonces, en el momento que yo le quito corriente a la computadora, la memoria se limpia, digamos. Entonces, es memoria transiente. La memoria de trabajo de la computadora es memoria transiente. Los registros y la memoria RAM es transiente. Eh, los almacenamientos persistentes, que son los que pueden mantener información aún si no tienen corriente eléctrica, como un disco duro o una unidad flash, eh, se utilizan como almacenamiento secundario porque son más lentos, son considerablemente más lentos. Entonces, estamos hablando de que son varios cientos de veces más lentos que una memoria transiente. Entonces, por eso es que se utilizan como almacenamientos secundarios. Funcionan bien para guardar datos, digamos, a través del tiempo, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, esta presentación que tengo aquí está guardada en mi disco duro. Eso es una memoria persistente. Cuando yo cargo la presentación, cuando yo abro la presentación, lo que hace la computadora es que agarra toda esa información de la presentación y la vuelca a memoria RAM, que es una memoria transiente, pero ya de memoria RAM la presentación se puede usar. Por eso es que siempre abrir un archivo toma tiempo. ¿Verdad? ¿Han notado eso? Que siempre abrir un archivo toma cierto tiempo. No es un proceso como inmediato, sino que uno tiene que esperar algunos segundos para que el archivo se abra. Sí, es por eso, ¿verdad? Es porque jalarlo de un almacenamiento persistente a uno transiente toma tiempo. Eh, y, y ya en el almacenamiento transiente, en la memoria principal, ya el acceso es más inmediato, está más cerca del procesador y entonces puede trabajar mucho más rápidamente. Ok, entonces eso se ve más o menos así, ¿verdad? Tenemos el CPU con la unidad aritmético lógica o la ALU, ¿verdad? Y los registros donde se van a guardar los resultados de las diferentes operaciones. Tenemos el control de instrucciones que tiene el registro de las instrucciones y el índice del programa, que es cuántas instrucciones componen al programa y por dónde vamos en la ejecución de las instrucciones del programa. El registro de instrucciones y los registros son iguales, tienen como la misma forma, digamos. Eh, Aquí se introduce el concepto de una palabra que es cuánto es la unidad mínima de almacenamiento a nivel de CPU, ¿verdad? Que es una palabra y una palabra es un grupo de bytes, que puede ser solo un byte o pueden ser más bytes, digamos. Dependiendo de la arquitectura que tengamos, vamos a tener más o menos bytes por palabra. Todos los registros y el registro de instrucciones son exactamente iguales. La diferencia es el uso que se les da. Entonces, siempre los vamos a tener como por separado y vamos a tener que por un lado están los registros de datos y los registros de instrucciones están en otra parte. Y a los registros de instrucciones yo no los programo, yo no interfiero con ellos. Yo le digo al procesador o a la unidad de procesamiento central que hay un programa, él acomoda en su CI, en su control de instrucciones, él acomoda las instrucciones en orden y las empieza a ejecutar. Y yo no tengo poder para cambiar eso, yo como programador. El procesador eso lo maneja solo. Yo como programador puedo cambiar los valores de los registros, digamos, de datos, que son los que están en la CPU. Y a través de esos registros de datos es que puedo hacer diferentes cosas. Una de las cosas que puedo hacer, que es en realidad la que me permite hacer eh, cualquier operación en una computadora moderna, es la capacidad de cambiar el orden del programa, lo que en programación se conoce como una estructura de control. Entonces, en una CPU, eso como se ve es que yo puedo decirle brinque de esta instrucción a esta, ¿verdad? De forma arbitraria. Entonces, las instrucciones automáticamente se ejecutan en secuencia, pero de vez en cuando yo puedo encontrar una instrucción que dice, no, vayas, devuélvase a esta instrucción o brínquese a esta otra instrucción. Y la estructura de control es lo que nos permite hacer que el programa sea
realmente interactivo, que el programa haga cosas diferentes según la información que le ingrese. Debajo de la CPU y el control de instrucciones está la RAM y al final está el almacenamiento. Entonces, esta es la arquitectura básica de von Neumann. ¿Verdad? Esa es como les digo, la base de cualquier computadora moderna que ustedes se puedan imaginar. Los teléfonos tienen esta arquitectura, la computadora de un carro tiene esta arquitectura, una consola de videojuegos tiene esta arquitectura, un Arduino tiene esta arquitectura, ¿verdad? Lo que ustedes se les imaginen tienen esta estructura, esta arquitectura que ustedes ven acá. Okay. ¿Hasta ahí tienen alguna duda? Ok, entonces, vamos a hablar ahora sí de a qué nos referimos cuando decimos arquitectura, jerarquía de memoria. Básicamente lo que pasa es esto, la arquitectura de von Neumann, así como la estamos viendo aquí, es una versión como muy simplificada de cómo se implementa realmente esto ya en una computadora. Y lo otro que hay que tomar en cuenta es que si bien estos elementos se mantienen básicamente inmutables en cualquier computadora moderna, en implementaciones ya concretas esto es un poquito más complejo, lo ampliamos un poco. Entonces, una computadora, digamos, de escritorio, vamos a tener un componente electrónico que le vamos a decir la unidad de procesamiento central, el CPU. Este CPU en realidad adentro contiene la CPU de von Neumann, el control de instrucciones, la ALU y los registros de instrucciones y de datos. En ese mismo chip está contenido todo eso, ¿verdad? Entonces, estos dos cajas de acá, las primeras dos cajitas de la arquitectura, aquí van a estar contenidas en un solo chip, ¿verdad? En un solo componente. Ya ahora procesadores modernos tienen en un solo chip varias unidades de procesamiento, es decir, tienen varios núcleos de procesamiento que tienen esa misma estructura, su propio control de instrucciones, sus propios registros, su propio todo, pero todos en el mismo chip, ¿verdad? En el mismo componente físico. Eh, Dentro de ese componente físico vamos a encontrar los registros, ¿verdad? Que es, como les digo, los datos de uso inmediato que la unidad de control necesita la unidad de procesamiento necesita para ejecutar y transformar información. Dentro de ese mismo chip también vamos a encontrar un almacenamiento de buffer más grande que los registros, que sirve como un almacenamiento de proximidad, ¿verdad? Donde yo tengo datos de uso cercano, pero que no son necesariamente de uso inmediato, que se llama la caché. Entonces, aquí en la caché hay cosas que voy a usar ya casi. En los registros están las cosas que estoy usando ya. En la caché estoy usando cosas, voy a guardar cosas que voy a usar ya casi, ¿verdad? En los próximos milisegundos. Debajo de eso, ya afuera del chip, en otro lugar digamos, de lo que entenderíamos como la tarjeta madre, conectado de alguna manera al procesador, está la memoria principal. La memoria principal o la memoria de trabajo es donde están los datos que voy a ocupar en general durante la sesión de trabajo. Bueno, entonces, imagínense si esto fuera como un escritorio de trabajo en donde ustedes tienen varios documentos con los que quieren, con los que necesitan, o varios documentos y materiales con los que necesitan trabajar. El material que ustedes tienen en la mano en este momento sobre el que están trabajando es lo que está en registro. Lo que tienen a la par, que es lo siguiente que van a trabajar, es lo que está en caché. Y lo que está en el resto del escritorio es lo que está en memoria principal. Si ya hay algo que ocupan ustedes levantarse de la mesa e ir a traer, es algo que ya no está en memoria principal, es algo que está en los almacenamientos secundarios. Entonces puede que esté en un librero, puede que esté en la casa de un compañero, puede ser que esté en otra habitación de la casa o guardado en una caja o qué sé yo. ¿Verdad? Entonces, los almacenamientos secundarios no tienen ningún orden particular. Yo puedo tener una computadora que tenga solo un tipo de almacenamiento secundario. Lo normal es que voy a tener varios, ¿verdad? Y dentro de la estructura de almacenamientos secundarios, a nivel de arquitectura, una tarjeta de red de que recibe señal por internet funciona igual que un disco duro, ¿verdad? Yo tengo un controlador que me manda datos y me los sube a memoria principal. Cómo están almacenados sus datos a memoria en realidad no le importa,
¿verdad? Y a memoria tampoco le importan si esos datos vienen de un disco duro, o vienen de un CD, o vienen de una SD, o de una unidad Bluetooth, no importa. Lo único que importa es que es una fuente externa pasiva de información de la cual hay que extraer la información y subir la memoria para poder empezar a trabajar. ¿Eso está claro? Sí. Sí, profe. Ok, entonces nada más para repasar, tenemos la unidad de procesamiento. Dentro de la unidad de procesamiento están los datos de uso inmediato, que son los registros. Dentro del mismo chip está la caché, que son datos de uso próximo. Y afuera del chip está la memoria principal, que de hecho la memoria principal son estas tarjetitas, digamos, que yo le puedo poner, yo le puedo expandir la memoria principal a una computadora, eh, que tiene la memoria de la sesión de trabajo. De aquí, de este nivel para arriba, es todo transiente, ¿verdad? Cuando la computadora se apaga, todo eso se limpia, desaparece. El dato que haya ahí guardado ya no va a estar. Estos son los que son persistentes, los de almacenamiento secundarios. Entonces ahí es donde donde vamos a tener los discos duros, básicamente, que es lo que consideramos como memoria persistente. Eh, Ahora, si los registros, por ejemplo, son tan rápidos, eh, ¿por qué no hacemos todo con la misma tecnología de los registros? Bueno, eso es porque el componente o los componentes y el proceso de miniaturización que se necesita para poder fabricar un registro es caro, ¿verdad? Es a nivel de plata, es caro, ¿verdad? Producir estos componentes nos cuesta dinero. Entonces, no podemos hacer una CPU que tenga tantos registros como memoria, por ejemplo, una CPU que tenga 16 gigas de registros, no por un tema, digamos, meramente electrónico, no es necesariamente ese el problema, es porque es caro, es porque ese proceso de miniaturización cuesta plata y simplemente no es eficiente en el costo hacer un procesador con tanta capacidad. Eh, si esos costos fueran menores, veríamos una arquitectura mucho más parecida a la que Newman planteó, en donde todo esto en realidad es un solo bloque de información, porque toda esta burocracia, ¿verdad? De que un dato tiene que subir por acá para luego pasar por acá, para luego llegar aquí, toda esa burocracia únicamente existe porque hacer estos componentes es muy caro, ¿verdad? Y si esos componentes fueran mucho más baratos de hacer, yo podría hacer más de ellos en un chip. Y por ende, no necesariamente tendría que tener una caché y podría brincarme pasos, digamos. Pero entre más arriba, entre más cerca de la CPU esté, estos componentes también son más rápidos, son órdenes de magnitud más rápidos, ¿verdad? Entonces, voy a tener que el registro se puede accesar en lo que decimos que es un ciclo de reloj. Entonces, como les decía hace un momento, un procesador de 2.1 GHz reproduce 2100 2100 millones de instrucciones por segundo. Eh, Cada uno de esos es un ciclo de reloj. Entonces hay 2100 miles de millones, 2100 millones de ciclos de reloj por segundo. La caché ya baja considerablemente esas velocidades. Ya no son 2100 millones de instrucciones por segundo, sino que son tal vez como 0.5 millones de instrucciones por segundo, ¿verdad? Entonces es varios cientos o miles de veces más lenta. La memoria principal es varios millones de veces más lenta, ¿verdad? Entonces, la frecuencia de una memoria principal es de millones de ciclos por segundo, no de miles de millones, ¿verdad? Entonces, entre más vamos bajando aquí, más lento vamos a tener el acceso, ¿verdad? Los chips de memoria principal pueden almacenar varias decenas de gigas, pero el costo de eso es que va a ser miles de veces más lento, digamos, de lo que puede trabajar realmente la CPU.
Y finalmente los almacenamientos secundarios pueden mover varios miles o cientos de miles de datos por segundo, que eso para el registro es súper lento, ¿verdad? Entonces, conforme vamos bajando aquí, vamos teniendo una caída importante en velocidad, vamos teniendo también una caída importante en costo, ¿verdad? Entonces, hace un tiempo, por razones, tuve que comprar un disco duro de 500 gigas que me costó como, era un disco duro de estado sólido, 500 gigas, eh, y me costó como 40,000 pesos, ¿verdad? Que eso es como relativamente barato, eso es eh, mm, menos de 10,000 colones por cada 100 gigas, ¿verdad? Eh, una memoria principal de 16 gigas, por ejemplo, dos chips de 8 o un chip de 16, anda costando 20,000, 30,000 colones ahorita, que es básicamente el mismo costo, ¿verdad? Y vean que en nivel de tamaño, en un lado tenemos un disco duro de 500 gigas y en otro lado tenemos una memoria RAM de unos 8 o 16, por casi que el mismo costo, ¿verdad? Y así vamos para arriba. Entre más grande sea la capacidad del CPU, más caro va a ser. Y cuando estoy hablando de más caro, estoy hablando de que puede llegar a ser súper, súper, súper caro, ¿verdad? Podemos tener unidades de procesamiento de $10,000, por ejemplo, que toda que toda la gracia, que toda la gracia era que tiene más almacenamiento de registros, ¿verdad? Por ejemplo, cosas así. Eso está claro, sí. Esta relación de costo y velocidad está clara. Sí, profe. ¿Ok? Ok, entonces, ahora vamos a ver un poco cómo es que está estructurado internamente, ¿verdad? A nivel ya más de software, no de hardware. Eh, eh, Vamos a ver entonces que dentro de la arquitectura vamos a tener el concepto de palabra, ¿verdad? La palabra, como les digo, es una colección de bytes. Entonces, por ejemplo, en este caso, aquí lo que estoy representando, cada cajita representa un byte, ¿verdad? Que son 8 bits. Y el tamaño de la palabra está definido o está delimitado por el tamaño del registro. Siempre vamos a decir que en una arquitectura cualquiera, el tamaño del registro es el tamaño de la palabra, ¿verdad? Entonces, siempre vamos a tener esta relación, una palabra en un registro. Entonces, si tengo un registro de 4 bytes, voy a tener palabras de 4 bytes. Esto es lo que se conoce como arquitectura de 32 bits, que fue predominante durante un par de décadas, digamos, más o menos desde los finales de los 80 hasta por ahí la década, de inicios de la década del 2010. La arquitectura predominante era la arquitectura de 32 bytes, que eran de 32 bits, que eran 4 bytes por palabra. Un bloque es un grupo de palabras. Y la razón por la que agrupo palabras en realidad es una razón física muy interesante. Básicamente es que yo conecto por cable, no necesariamente por cable, digamos, pero yo conecto físicamente el procesador con la memoria RAM. Y entonces tengo una línea de eléctrica, ¿verdad? Que me conecta el procesador con la memoria RAM. Y a través de esa línea es que puedo enviar datos. Esa línea puede tener múltiples canales de transferencia de información, ¿verdad? Eso es lo que se llama un bus. Y dependiendo del tamaño de ese bus, yo puedo mandar más o menos datos. Entonces, si tengo más conexiones en ese bus, si tengo un bus más grueso, puedo mandar más datos. Si tengo un bus menos grueso, puedo mandar menos datos. En una arquitectura de n bits, digamos, en una arquitectura de 32 bits, voy a querer tener una conexión por bit, ¿verdad? En el bus. Y entonces, entre más conexiones tenga, más palabras voy a poder mandar. Entonces, si tengo 32 conexiones, puedo mandar una palabra. Si tengo 64 conexiones, puedo mandar dos palabras juntas. Y eso es un bloque, ¿verdad? La cantidad de palabras que puedo mandar por ese cable es un bloque. Entonces, en las arquitecturas de 32 bits era normal tener bloques de 4 palabras o bloques de 2 palabras.
En las arquitecturas que estamos usando ahorita, que son de 64 bits, que básicamente son palabras de 8 bytes, lo normal es que tenga bloques de una palabra. Eso es lo típico ahora. Pero en las arquitecturas, digamos, un poquito más viejas, como las palabras eran un poco más pequeñas, era más normal tener buses más gruesos y por tanto poder pasar más palabras de un solo. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Habían escuchado antes ese concepto de arquitectura de 32 bits, arquitectura de 64 bits? Sí, claro, profe. ¿Sabían a qué se refería eso? Sí, claro. De mi parte, claro. Ok, entonces, ¿entienden bien por qué razón es mejor una arquitectura de 64 bits a una de 32? De hecho, que sí, para el envío de más datos. Y también, bueno, yo estuve leyendo un poco, ¿verdad? Que años más adelante están tratando de hacer una arquitectura de 128 bits. Ujú. Están trabajando en tratando de hacer un tipo de arquitectura para envío más Posiblemente ya datos. existen procesadores de arquitecturas de ese tamaño, solo que no son comerciales. Es correcto, eso escuché, que como que a nivel de la NASA están trabajando con esa arquitectura. Ujú. Sí, en unidades de investigación no es nada raro que tengan arquitecturas, digamos, más ambiciosas. Por ejemplo, cosas como el CERN, ¿verdad? Que trabaja con volúmenes de datos ridículos, ¿verdad? Que para nosotros son tamaños incomprensibles. Esos más, normalmente, ese tipo de unidades normalmente tienen arquitecturas computacionales que para uso doméstico no tienen sentido, ¿verdad? Que son tan grandes y potentes que en un uso doméstico no, simplemente no se le sacaría ningún provecho. Entonces, es normal que esa gente vaya adelante, digamos, en la capacidad de las arquitecturas que manejan. Más adelante vamos a hablar un poco sobre computación de alto rendimiento y vamos a hablar sobre la taxonomía de arquitecturas, ¿verdad? Que hay varias formas de clasificar el tamaño de la arquitectura con la que estoy trabajando. Y vamos a hablar un poquito sobre las escalas a las que trabajan centros de investigación, porque es más complejo que solo un procesador más grande. Hay varios pasos, digamos, que yo puedo tomar para hacer a una computadora más grande. Eh, ok, una de las grandes ventajas y que tal vez fue el principal motor de transformación de la arquitectura de 32 a la de 64 bits, es que toda la información que yo puedo guardar, la tengo que guardar con estas restricciones de la palabra, ¿verdad? Entonces, yo puedo pegar palabras y guardar más información en más palabras, pero por la manera interna en la que funciona el procesador, hay cierta información que está restringida por el tamaño de la palabra. Una de esos datos que está restringido por el tamaño de la palabra es las direcciones de memoria. Las direcciones de memoria se guardan en una palabra. Cada dirección de memoria se guarda en una palabra, ¿verdad? Entonces, como yo tengo el tamaño de la palabra, me restringe la cantidad de direcciones de memorias posibles, eso significa que la arquitectura me restringe cuánta memoria RAM puede tener mi computadora. Por ende, de ahí es de donde viene el concepto de que en la arquitectura de 32 bits solo se podía tener 4 gigas de RAM. No sé si se acuerdan de eso, si en algún momento llegaron a escuchar eso. Sí, claro, sí, claro. Eso tiene que ver con esto. Y ahorita vamos a ver qué significa, por qué es que eso funciona así. Pero básicamente la idea es esa. Cuando yo aumento el tamaño de la palabra, una de las cosas que aumentan, ¿verdad? Aumento la capacidad de procesamiento de información de la CPU y por lo tanto la CPU en principio funciona más rápido. No es que funcione más rápido per se, sino que puede procesar datos más grandes. Entonces, de operaciones que antes le tomaban más tiempo porque tenía que hacerlas en pasos, ahora las puede hacer de un solo. Entonces, por eso es que trabaja más rápido.
pero también puede direccionar más memoria RAM, mucha más memoria RAM, ¿verdad? El salto de 32 a 64 bits hizo que pasáramos de un límite de 4 gigas a un límite de, que son como 1000 y pico de gigas. Ya ahorita, digamos, en una computadora de escritorio normal, por términos de arquitectura de procesador únicamente, ¿verdad? Dejando de lado la capacidad de la tarjeta madre y otros aspectos, se podrían direccionar varios miles de gigas de memoria RAM, que también es un límite, digamos, es un techo que para nuestra generación ya deja de ser un problema. Es como, bueno, ya nuestra generación no tiene que preocuparse por límites de memoria RAM. Eh, Eso significa que podemos empezar a tirar computadoras con memoria RAM y eso significa que podemos empezar a exigirle más a la arquitectura, ¿verdad? Podemos empezar a hacer programas más pesados en memoria. Eh, y eso nos permite un salto cualitativo en el tipo de software que podemos construir y que podemos hacer. Básicamente al programador, cada vez que le quitamos restricciones, le damos también pie para que pueda hacer programas más grandes y más complejos. Y entonces eso nos permite empezar a acercarnos otra vez a ese techo y empezar a empujarlo de nuevo, que es lo que es el motor, digamos, que obliga a la tecnología a seguir avanzando. Ok, entonces hablemos ahora sí de la memoria RAM. ¿Cómo es que está estructurada la memoria RAM? Entonces, la memoria RAM significa memoria de acceso aleatorio, ¿verdad? Y básicamente es una colección de palabras ordenadas en una secuencia, es una tira, ¿verdad? La memoria RAM se la tienen que imaginar ustedes como una lista larguísima que tiene palabras y palabras y palabras y palabras, ¿verdad? Una a la par de la otra. Se llama memoria de acceso aleatorio porque tiene una propiedad que es que yo puedo seleccionar aleatoriamente cualquier dato de la memoria RAM y el tiempo que tardo recuperando ese dato es igual al tiempo que tardaría recuperando cualquier otro dato. Entonces, para explicar mejor esto, necesito primero explicar qué es acceso secuencial, ¿verdad? Que es lo contrario a acceso aleatorio. Entonces, acceso secuencial es, por ejemplo, como un cassette. En algún momento han reproducido un cassette de música o de películas, de video. Sí, claro. ¿Cómo es la experiencia si ustedes necesitan encontrar una canción específica en un cassette de audio? ¿Qué tienen que hacer? Hay que reproducir absolutamente todo para poder encontrarlo. Así no se puede saltar absolutamente nada. Entonces, la idea con el acceso secuencial es esta. Si yo tengo un dato al principio, ¿verdad? Imagínense que tengo 10 datos del mismo tamaño. Yo tengo un dato al principio, un dato en la segunda posición, un dato en la tercera posición y así en adelante. El dato del principio lo acceso en tiempo cero. El segundo dato, para poder accesar el segundo dato, tengo que llegar a tiempo 1, tengo que moverme, ¿verdad? Por el medio hasta hasta el dato de de la segunda posición. El dato de la tercera posición tarda el doble que el de la segunda, ¿verdad? Porque ya ese es tiempo 2. El dato de la posición que sigue tarda el triple. El dato de la posición que sigue tarda 4 veces, ¿verdad? Entonces, acceso secuencial. Entre más lejos esté el dato del principio, más tiempo me cuesta acceder a ese dato y consultarlo. Los dispositivos de acceso aleatorio no funcionan así. Los dispositivos de acceso aleatorio tienen un controlador matemático, aritmético, que si yo conozco la posición del dato, él puede encontrar el dato de inmediato. Puedo ubicarlo de inmediato. Entonces, si yo le digo, este es el dato en la posición 1000, él me dice, ok, la posición 1000 está aquí y me entrega el dato de inmediato. Yo puedo darle un dato aleatorio, el que yo quiera, ¿verdad? Estamos hablando de una memoria RAM que puede tener 16 gigas, de cualquiera de esos 16 gigas, ¿verdad? Y él me lo va a obtener en el mismo tiempo. Eso significa que la memoria es de acceso aleatorio. Eso estaba claro, sí.
Entonces, la razón por la que la memoria de trabajo es memoria de acceso aleatorio es básicamente esta idea de que cuando yo estoy corriendo un programa en una computadora, yo voy a estar trabajando con varios datos a la vez y yo no necesariamente voy a acceder a los datos en orden. De hecho, lo normal es que eso no pase así. Lo normal es que los datos yo los voy accediendo en algún orden arbitrario, ¿verdad? Yo estoy trabajando con esto y luego me traigo la otra cosa de por allá y luego eso lo sumo con lo de acá, ¿verdad? Entonces, voy a estar trabajando con algún orden arbitrario. Eso es lo que me permite darle interactividad a los programas, esa capacidad de cambiar el orden de las cosas, de los pasos. Entonces, por eso es tan importante que la memoria sea de acceso aleatorio. Eso también me permite guardar múltiples programas en la memoria y poder ejecutarlos más o menos al mismo tiempo, ¿verdad? Entonces, yo tengo un programa en un pedazo de la memoria y un programa en otro pedazo de la memoria, con sus respectivos datos. Dentro de la memoria RAM están almacenados el código de los programas que estoy ejecutando en todo momento y los datos que esos programas necesitan. Entonces, en este momento, en mi memoria RAM de mi computadora, además de unas cosas ahí internas de housekeeping, va a estar todos los datos del código fuente del Discord, ¿verdad? Que el Discord necesita para trabajar. Además de eso, va a haber información sobre mis canales de Discord, ¿verdad? De los canales que yo tengo asociados a mi cuenta, que son los que mi instancia de Discord necesita para poder operar correctamente. Va a haber información sobre los canales que tengo activos en este momento, ¿verdad? Información con más detalle, por ejemplo, los chats, ¿verdad? El texto de los chats hasta cierto punto va a estar guardado en mi memoria RAM. También va a estar el código fuente del PowerPoint, ¿verdad? Que estoy ejecutando en este momento. Y el archivo propiamente que tengo abierto de esta presentación, todo eso va a estar cargado en memoria en algún otro lado, ¿verdad? Y mi computadora, mi procesador, está accediendo a esas dos cosas al mismo tiempo, además de otro montón de cosas, ¿verdad? Que se están ejecutando en el fondo. Pero digamos, esas dos que son las que yo claramente estoy viendo abiertas y con las que estoy interactuando en este momento de forma directa, esos van a estar el Discord en algún lado de la memoria y el PowerPoint en algún otro lado, y el procesador está accediéndolos de manera simultánea, más o menos. Entonces, es importante que la memoria sea de acceso aleatorio porque si yo estoy en el pedazo del Discord y tengo que moverme hasta el pedazo del PowerPoint, ese movimiento toma tiempo y si la memoria fuera de acceso secuencial, ese tiempo yo lo empezaría a sentir, ¿verdad? Mi computadora empezaría a sentirse lenta, no porque no tenga capacidad, sino porque tiene que estarse moviendo de aquí para allá. Entonces, esa es la ventaja de que sea de acceso aleatorio. Por eso es que esta parte en particular es tan importante. Entonces, la memoria está estructurada, como les digo, como una lista de información. Hablamos de la memoria RAM en escala de gigas, ¿verdad? Entonces, yo tengo una memoria RAM de 4 gigas, de 8 gigas, de 16 gigas. Un gigabyte, básicamente son 1024 megabytes. 1024 es 2 a la 10, ¿verdad? Entonces, tengo 1024 megabytes. Un megabyte son 1024 kilobytes. Y un kilobyte son 1024 bytes. Entonces, un gigabyte son 1024 por 1024 por 1024 bytes. Si esto quisiera verlo en términos de bits, tendría que multiplicar esto una vez más por 8. Normalmente nos vamos a obviar ese último paso. A nivel de físico, eso sí existe, ¿verdad? A nivel físico hay 1024 por 1024 por 1024 por 8 transistores en cada giga de memoria RAM. A nivel de software, ese último paso lo huyamos un poco porque a nivel de software, para nosotros la unidad mínima es el byte, no el bit. Entonces, este es el número de un giga. Son 1.073.741.824 bytes. Esos son gigabytes, ¿verdad? 1000 y pico de millones de bytes. También podemos decir que es 2 a la 30 bytes, ¿verdad? Es exactamente el mismo número. Ustedes agarran 2 y lo elevan a la 30, les va a dar 1.073.741.824.
Hasta ahí estamos bien. Entonces, como nosotros eh, operamos en base 10 y no en base 2, para nosotros es un poco más fácil imaginarse que un giga son 1.000 millones de cosas, ¿verdad? Entonces, que un gigabyte son más o menos 1.000 millones de bytes. Y por ende, cuando decimos que algo tiene 16 gigas, podemos decir que tiene 16 miles de millones de bytes, ¿verdad? Es como el shorthand, digamos, el atajo para decir qué tan rápido es, o sea, qué tan grande es un almacenamiento. En realidad es un poco más de eso, porque la base en la que trabaja la computadora no es 10, sino que es binaria, y por ende no trabaja en escalas de 1000, sino en escalas de 1024, ¿verdad? Que es 2 a la 10. Entonces, por eso el número no es 1.000 millones, es 1.073 millones 700 y pico. Y hasta ahí vamos bien. Ya interiorizaron ese número. Ok. Entonces, ahorita lo que vamos a ver es, una vez que tenemos esta idea de cuántos bytes caben en un gigabyte, eh, podemos hacernos otras preguntas. Por ejemplo, podemos hacernos la pregunta de cuántas palabras hay en un gigabyte, eh, o cuántos bloques hay en un gigabyte, sabiendo el tipo de arquitectura que tenemos. Entonces, si tenemos una arquitectura de 32 bits, eh, una arquitectura de 32 bits tiene 4 bytes por palabra, ¿verdad? Entonces eso significa que en un gigabyte caben 2.268.000.435.456 palabras, ¿verdad? Básicamente la cantidad de bytes entre 4. Sí, ¿sí entienden esa operación que hice ahí? Ok, estoy hablando de que estoy planteando una arquitectura arbitraria de 32 bits, ¿verdad? Entonces, ¿se acuerdan que la arquitectura de 32 bits es una arquitectura que tiene 4 bytes por palabra? Sí. Entonces, yo aquí lo que estoy calculando es cuántas palabras caben en un giga, que es básicamente agarrar la cantidad de bytes que hay en un giga y dividirlo por la cantidad de bytes que hay en una palabra. Entonces, hay 4 bytes en una palabra, dividido 1.073.741.000, entre 4, que es la cantidad de bytes por palabra, ¿verdad? Y me da este número. Sí, mejor. Ok, una vez que tengo eso, ya sé cuántas palabras hay. Vamos a decir, en esta arquitectura arbitraria que estoy planteando como ejemplo, es una arquitectura de 32 bits, 2 palabras por bloque. Entonces, ¿cuántos bloques caben en un gigabyte? Bueno, divido la cantidad de palabras entre la cantidad de palabras por bloque, que son 2, entre el tamaño del bloque. Entonces, esta es la cantidad de bloques que me caben en un giga. Vean que aquí estoy partiendo de una arquitectura hipotética que tiene ciertas características, digamos, que definí para efectos del ejemplo. Arquitectura de 32 bits, 2 palabras por bloque. Es esta misma arquitectura que tenemos aquí, ¿verdad? Esta arquitectura que tenemos aquí en la ilustración es sobre la que estoy haciendo los cálculos de cuánto cabe en un giga de memoria RAM. Sí. Entonces, básicamente tengo 2 a la 27 bloques, ¿verdad? Esa es la cantidad de bloques que tengo en
1 gigabyte. Y ese cálculo lo estoy haciendo básicamente así, dividiendo, digamos, cada paso que voy avanzando, voy dividiendo. ¿Cuál es la capacidad que tengo? Ajá. Pues hasta íbamos bien. ¿Se acuerdan de Sí, esas sí, sí. ecuaciones? Entonces les voy a pedir nada más que tomen nota. Vamos a dejarlo hasta aquí. Voy a pedir nada más que tomen nota. Dada una cantidad de bytes, la cantidad de palabras en esa cantidad de bytes, ¿verdad? Dada una capacidad específica. La cantidad de palabras es igual a los bytes entre el tamaño de la palabra. Y la cantidad de bloques es igual a las palabras entre la cantidad de palabras por bloque. Esas son las dos operaciones que necesito que recuerden. Sí, el orden de las operaciones en especial es lo que es importante. Primero divido los bytes entre el tamaño de la palabra y luego divido las palabras entre el tamaño del bloque. Y así averiguo cuántos bloques caben en un almacenamiento X. ¿Apuntaron eso? Sí. Profe, ¿y cómo es que yo sabía cuántos bloques o cuántas palabras hay en el bloque? Eso se lo tienen que decir, porque Ok. está definido arbitrariamente en la arquitectura, ¿verdad? Entonces, esta que yo estoy trabajando hipotéticamente tiene 2 palabras por bloque. ¿Por qué? Porque sí. Así la planteé. Los demás ya terminaron de apuntar esa secuencia de operaciones. Voy a tomar el silencio como un sí. Ok. Entonces, vamos a hablar de cómo funciona la caché, ¿verdad? Entonces, nada más me voy a volver aquí un toquecito. Tenemos esta arquitectura, ¿verdad? Que esta es la jerarquía de memoria. Hablamos de cómo está estructurada la memoria principal, ¿verdad? Una vez que tenemos claro de qué tamaño es el registro. Y ahora vamos a hablar del el componente en el medio, que es la caché, ¿verdad? Entonces, la caché es lo que está entre la memoria y los registros, lo que nos permite, digamos, pasar un dato desde memoria hasta el procesador. Entonces, la caché funciona así. Cada núcleo de procesamiento tiene un pedacito de almacenamiento que funciona parecido a la memoria RAM, que es mucho, mucho, mucho más pequeño. Mucho más pequeño. ¿Qué se llama la caché? La caché lo único que hace es es como una gaveta intermedia, ¿verdad? Entre la memoria RAM, que es grandísima, y los registros, que es lo que el CPU realmente necesita para trabajar. La caché es como una gaveta intermedia. Entonces, yo lo que hago es que cuando voy a necesitar datos de cierto tipo, me traigo todo lo que pueda de esos datos y los guardo en la caché y trabajo con eso. Cuando termino de trabajar con eso, cuando necesito cambiar, saco eso de la caché, lo vuelvo a guardar en memoria y me vuelvo a traer de memoria lo otro que necesito para uso inmediato. Entonces es como eso, es como un espacio intermedio en donde voy a tener datos de acceso próximo, ¿verdad? De cosas que voy a necesitar ya casi. Y la caché estoy constantemente cambiando lo que está almacenado en la caché, mientras que en la memoria RAM es un poquito más de largo plazo, ¿verdad? Y en la memoria RAM en general voy a guardar como la información de la sesión y conforme voy abriendo cosas voy guardando más cosas en la memoria RAM. Yo puedo sacar cosas de la memoria RAM cuando en una computadora le digo
este programa ya no lo voy a usar más y lo cierro, ¿verdad? Entonces en ese momento todo eso lo elimino de la memoria RAM. Pero en especial en una computadora moderna con sistema operativo multitarea, yo tengo varios programas cargados en memoria RAM. En realidad lo más probable es que solo uno de esos programas esté cargado en caché. Y entonces el procesador está trabajando con ese programa y cuando quiere cambiar, saca ese programa de caché, jala el otro y trabaja con ese otro y está en ese cambio constante, ¿verdad? Entonces eso pasa varios cientos de veces por segundo, tal vez varios miles de veces por segundo. Entonces, eso que tengo aquí, la razón por la que tengo dos CPUs es porque en arquitecturas modernas tenemos procesadores multinúcleo, que ya son muy comunes, ¿verdad? Entonces ya es normal que yo tenga arquitecturas con múltiples núcleos de procesamiento. Y lo normal es que voy a tener lo que se llama una caché de nivel 1, que está pegadita a su unidad de procesamiento, ¿verdad? Que es esa gaveta para la unidad de procesamiento. Pero como les digo, ese proceso de miniaturización es caro. Entonces, la caché de nivel 1, que es de cierto tamaño, yo puedo acompañarla con una caché que es un poquito más lenta, pero que es considerablemente más grande. Y eso es lo que normalmente llamamos una caché de nivel 2, que además en arquitecturas multiprocesador típicamente es compartida. Entonces, vean que cada núcleo tiene su propia nivel 1, pero tiene una nivel 2 compartida. Esto va a cambiar de procesador en procesador y cada procesador individual va a tener una arquitectura particular diferente. Hay procesadores, por ejemplo, que tienen cachés de nivel 3, hay procesadores que no, hay procesadores que son multinúcleo y tienen caché nivel 1 compartida. Eso ya depende mucho de cómo el fabricante lo haya querido hacer. Y debajo del último nivel de caché, digamos, en este caso hipotético, tengo una caché nivel 1 dedicada, una caché nivel 2 compartida, y justo debajo de eso está la RAM. La caché nivel 2 es la que puede hablar directamente con la RAM. Entonces, esto es un proceso un poquito burocrático. Básicamente, esto cómo funciona es que el procesador, cuando va a ejecutar una operación, le pide a su caché nivel 1 una dirección de memoria la que ocupa, ¿verdad? Entonces dice, necesito tal dirección de memoria. El procesador habla de direcciones de memoria, ¿verdad? Entonces él le dice, necesito la dirección de memoria 27 millones. Y entonces la nivel 1 le dice, ok, ya se la doy. Y la nivel 1 se fija si en su almacenamiento esa dirección de memoria está. ¿Verdad? Entonces la caché nivel 1 tiene la dirección de memoria y el dato que corresponde. Y se fija y dice, la dirección de 17 millones está aquí. Si sí está, se la entrega al procesador de inmediato, ¿verdad? Y eso es un proceso súper rápido, eso se ejecuta aproximadamente en un ciclo de reloj o en una cantidad muy pequeña de ciclos de reloj. Si no la tiene, entonces nivel 1 se la pide a nivel 2, ¿verdad? Entonces nivel 1 le dice a nivel 2, procesador nos está pidiendo la dirección de memoria de 27 millones. Nivel 2 le dice, ok, ya se la doy. Y es el mismo proceso, nivel 2 se fija si ya la tiene y si ya la tiene se la entrega a nivel 1 de una vez. ¿Verdad? Sin nada, sin ningún paso adicional. Pero si no la tiene, nivel 2 se la tiene que ir a pedir a memoria RAM. Y como ya eso implica viajar en el espacio, ¿verdad? Ya eso implica salir por el bus, ir a memoria RAM, darle la dirección de memoria RAM le manda el dato por dirección, por el mismo bus y tiene que regresar hasta nivel 2. Eso puede parar todo el proceso durante varios cientos de ciclos de reloj. Entonces, aquí es donde se introduce el concepto de un hit y un fallo de caché. Un hit de caché es cuando el dato ya está en caché, ya sea en nivel 1 o nivel 2, ¿verdad? Entonces yo puedo hablar de que tengo un hit en nivel 1 o que tengo un fallo en nivel 1 y un hit en nivel 2, ¿verdad? Que son escenarios rápidos. Cuando tengo un fallo en nivel 2, toca ir a esa memoria RAM y eso significa que todo el procesamiento se paralizó durante varios cientos de ciclos de reloj. Cuando nivel 2 no tiene el dato, básicamente nivel 2 le dice a nivel 1, dígale al procesador que se va a tener que esperar. Y nivel 1 le dice al procesador, me dijeron que tienen que ir a memoria RAM, hay que esperar. ¿Cuánto? No sé, unos 150 ciclos de reloj mientras se manda la petición a memoria RAM y memoria RAM responde. Sí, eso estaba claro.
Entonces, esto se ve así. Este signo de pregunta es la dirección de memoria que el procesador le está pidiendo a nivel 1. Como nivel 1 es más pequeño que memoria RAM, entonces aquí lo que va a pasar es que la caché va a, digamos, imagínense que la información de memoria RAM está acomodada en orden y tiene 1.000.000 de datos y la caché solo puede guardar 10. Entonces, la caché agarra y dice, ok, yo voy a guardar los datos de la memoria RAM de 10 en 10, pero los voy a guardar de forma más o menos inteligente. Si a mí me piden el dato 5 en mi caché va a estar en la posición 5. Y si me piden el dato 15, ese también va a estar en la posición 5. Y el dato 25 también va a estar en la posición 5. Entonces es como una forma inteligente que tiene la caché de ordenarse para poder buscar más rápidamente una dirección de memoria particular, ¿verdad? Entonces, básicamente la caché le aplica módulo a la dirección de memoria para ver en dónde es que está dentro de su ordenamiento. Entonces, en este caso estamos pidiendo una dirección de memoria que le tocaría ir aquí en la primera posición. Caché nivel 1 pregunta si está. Si no está, entonces se la tiene que pedir a nivel 2. Nivel 2 hace la misma operación. Digamos que nivel 2 no tiene 10 espacios, sino 20. Entonces, para nivel 2, la posición 5 de memoria RAM en nivel 2 estaría en su posición 5. La posición 15 para nivel 2 en caché de nivel 2 estaría en la posición 15 porque nivel 2 tiene 20 espacios. La posición 25 para nivel 2 estaría de nuevo en la posición 5 porque ya se nos acabó el espacio y hay que volver al principio. Entonces, en este caso, la primera posición de nivel 1 corresponde a la primera posición de nivel 2. Si nivel 2 no la tiene, entonces ya se la tiene que pedir a memoria RAM. Es en la dirección específica en la que está. En memoria RAM tiene que estar, ¿verdad? Y cuando el procesador pide un dato a memoria RAM es porque ese dato está en memoria RAM. Es porque el programa sabe en dónde está ubicado y cuando el programa se carga de RAM a caché, se lleva sus posiciones de memoria. Y entonces el dato está en memoria RAM. Si el dato no estuviera en memoria RAM, la computadora falla, ¿verdad? Ahí la computadora se cae, crashea, nos da un pantallazo azul. Entonces el dato está en memoria RAM. Una vez que lo traemos, una vez que lo encontramos en memoria RAM, eso pasa a nivel 2, nivel 2 lo guarda, y de nivel 2 pasa a nivel 1, y nivel 1 lo guarda, y ya de nivel 1 se le pasa al procesador. Entonces, el tamaño del bloque tiene que ver con cuánta información puedo pasar a la vez de memoria RAM a nivel 2. Antes, cuando habían bloques grandes, la lógica de que hubiera un bloque grande es porque el movimiento del bus es lento y entonces es más eficiente aprovechar el mismo bus para mandar un montón de información de un solo. Entonces, yo puede ser que no me traiga solo la dirección de memoria que me piden, sino que me traigo esa dirección de memoria y las 4 direcciones de memoria de la par, ¿verdad? Y la gracia de eso es que los programas se almacenan todos pegaditos, ¿verdad? O sea, el mismo programa se almacena todo pegadito en memoria. Entonces, hay cierta lógica con esa idea de agarrar y decir, ok, si me piden la dirección 1, yo me voy a traer la 1, la 2, la 3 y la 4. Y es más, voy a tener igual como ciertos criterios de orden ahí. Entonces, si me piden la dirección 3, me voy a traer la 1, la 2, la 3 y la 4. Me voy a traer todo ese pedazo de información. ¿Y por qué? Porque yo sé que es altamente probable que ese mismo programa, si ocupa la dirección 3, es probable que ocupe la 2 o la 4 más adelante en el tiempo. Entonces, mejor le paso todo de una vez. Y nos ahorramos fallos de caché en el futuro. Esa era la lógica, digamos, de utilizar buses que tuvieran bloques de más de una palabra. Ahora con arquitectura de 64 bits, las palabras son mucho más grandes y ya no es tan eficiente hacer un bus tan grande, ¿verdad? Porque eso es cable que tengo que tirar en el puerto, digamos, de la tarjeta madre. Y entonces, al final del día es como que el costo-beneficio no es tan grande y tenemos bloques de una sola palabra en las arquitecturas más modernas, ¿verdad? Digamos, en arquitecturas de 64 bits, multinúcleo, lo más normal es que hayan bloques de una sola. Hasta ahí eso está claro, sí.
¿Aló? Sí, profe, claro. Ok, entonces, ¿qué cosas vamos a preguntarnos en este tema, verdad? Vamos a querer saber varias cosas. Vamos a querer saber, eh, dada una arquitectura arbitraria de tantos bits, cuántas palabras hay en cierto espacio de memoria, cuántos bloques hay en cierto espacio de memoria, sabiendo que la arquitectura me dicen la cantidad de bits por palabra y la cantidad de bloques, de palabras en un bloque, ¿verdad? Eso yo se los tengo que dar. Entonces yo les voy a dar a ustedes, imagínense una arquitectura de tantos bits con tantas palabras por bloque. Y luego les voy a decir, y tenemos una memoria RAM de tal tamaño. Y a partir de ahí les voy a poder preguntar cuántas palabras hay en ese RAM, cuántos bloques hay en ese RAM. Si tengo una caché de tal tamaño, cuántas palabras hay en esa caché, cuántos bloques hay en esa caché. Si estoy ejecutando un programa que pide tal dirección de memoria y yo les doy, por ejemplo, la caché, eso es un hit o un fallo. Cosas de ese tipo les voy a preguntar. Entonces voy a necesitar que se acostumbren a operar con estas nociones de tamaño y de posición, y vamos a hacer varios ejercicios para eso, eh, para que sean capaces de poder, por ejemplo, leer una caché y decirme si una dirección de memoria particular está o no está, ¿verdad? Entonces, más adelante vamos a aprender eso, cómo se representa, y cómo sé yo identificar dónde le corresponde a una palabra de acuerdo a su dirección de memoria. Ok, entonces, un ejercicio rápido. Imagínense que tengo eh, una arquitectura. Esta misma, vamos a ver. Ajá, tengo una arquitectura con una palabra de 8 bytes, ¿verdad? Y un bloque de 8 palabras. Tengo una caché de 32 kilobytes. ¿Cuántas palabras puedo almacenar en caché? ¿Cuántos bloques tiene la caché? ¿Y cuál es el máximo de palabras que puedo direccionar en una memoria principal? Tomando en cuenta que la memoria, el direccionamiento de memoria principal lo que puede hacer es manejar diferentes tipos de diferentes números de palabras. Entonces, les voy a dar unos minutos para que calculen eso. Necesito que identifiquen los diferentes elementos críticos, ¿verdad? De la arquitectura que les estoy describiendo. Entonces, el tamaño de la palabra, el tamaño del bloque, el tamaño de la caché y el tamaño de la memoria. Y hagan los cálculos que les y hace un momento que anotar. Entonces, les doy unos 5 minutos. Y me avisan cómo les va yendo.
Ok, ¿cómo nos fue? ¿Cuántas palabras hay en caché? Profe, para calcular las palabras que alcanzan en caché, Ujú, sería digamos, hacer los 32 kilobytes correcto, dividido entre 8. correcto. Entonces, sí serían 4 palabras por Este es otro ejercicio. 4 palabras en caché. creo, o sea, sí, Vamos a ver. Entonces tenemos 32 kilobytes multiplicado por 1024, que es la cantidad de bytes, ¿verdad? Y tenemos que hay 8 bytes por palabra. Entonces esto lo dividimos entre 8, son 4096 palabras. pero puede repetir lo que hizo. Ok, vamos a invocar la calculadora. Ok, hay 32 kilobytes en la memoria, en la caché, ¿verdad? Hay 2 kilobytes en la caché. Entonces, eso significa que hay 32 por 1024 bytes en la caché. Esta es la cantidad de bytes en esta caché. Entonces, para saber cuántas palabras hay en esta caché, esto lo divido entre la cantidad de bytes por palabra. Entonces, de acuerdo a los datos del ejemplo, hay 8 bytes por palabra. Entonces, lo divido entre 8. Hay 4096 palabras, o caben 4096 palabras en esa caché. Sí. Sí, ok. ¿Ok? ¿Cuántos bloques? ¿Cuántos bloques? Em, de ahí sería ese número 4096 entre las palabras por bloque. ¿Que son cuántas? 8. Ok, entonces esto entre 8. Hay 512 palabras, hay 512 bloques en esa caché. Esa es la cantidad de bloques que hay en caché. Ok, y la última pregunta, ¿cuántas palabras pueden almacenarse en memoria principal? Entonces, ¿cuánto es la memoria principal? Un gigabyte. Entonces, eso es 1024 por 1024 eh, por 1024. Eso es un giga. Y necesito calcular cuántas palabras se pueden almacenar en esta memoria. Entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Cuál es el siguiente paso? Dividirlo entre el tamaño de la palabra. Uh -huh. Esa es la cantidad de palabras que caben en esa memoria RAM, ¿verdad? E igual podría sacar el cálculo de cuántos bloques caben en la memoria usando la misma lógica, ¿verdad? Nada más lo vuelvo a dividir entre la cantidad de palabras por bloque. Ok, vamos con el siguiente ejemplo. Vamos a hacer una arquitectura de 64 bits, ¿verdad? Vean los diferentes cambios de lenguaje con los que quiero que puedan trabajar.
En este ejercicio les di la cantidad de bytes por palabra. Aquí les estoy diciendo el tamaño de palabra en bits. Tengo una caché de 32 kilobytes. Tengo un bloque de 8 palabras y una RAM de 1 giga. ¿Cuántas palabras se pueden almacenar en caché? ¿Qué es lo primero que debería hacer ahí para empezar a calcular esto? ¿Ok? Entonces eso es 32 por 1024. esos son los bytes en caché. Ahora, ¿qué sigue? Okay. Sí, claro, les estoy dando de qué tipo de arquitectura es. El tipo de arquitectura es el tamaño de la palabra. Una arquitectura de 64 bits. Entonces, ¿de qué tamaño es la palabra? 8 bytes. 8 bytes. Entonces, no sé si lo ven que es básicamente el mismo ejercicio, pero dicho de otra forma. ¿Verdad? Lo único que hice fue cambiar el lenguaje. Son los mismos tamaños, pero cambié el lenguaje. ¿Lo ven? Vamos a ver qué más tenemos aquí. 32 por 1024, que es el tamaño de la caché. Y esto entre 8, que es la cantidad de bytes en la palabra. Nota. ¿Cuántos bloques tiene caché? Esto entre 8. ¿Y cuántas palabras se pueden almacenar en memoria RAM? Es el tamaño de la memoria RAM. Okay. ¿Preguntas hasta aquí? Correcto. Correcto. ¿Alguna otra pregunta? Todo bien, profe. Okay. La próxima clase vamos a ver cómo se calcula un hit y un fallo de caché. Vamos a ver cómo se organiza la caché y cómo se calculan los hits y fallos de caché. Y ya a partir de ahí les puedo empezar a poner ejercicios. Después de eso, tenemos que hablar un poco sobre cómo está estructurado internamente el procesador, la unidad de procesamiento central y el control de instrucciones. Y vamos a ir intercalando un poquito con algunos ejercicios diferentes. Entonces,
un poco la idea es como estar viendo las cosas desde la perspectiva más profunda de la arquitectura, pero de vez en cuando nos vamos a salir y vamos a verlos de perspectiva. Entonces, de este martes en 8, no me equivoco, les tengo un ejercicio asincrónico sobre sistemas operativos. Ahí se los voy a dejar para que lo tomen en cuenta. Y vamos a estar un poquito con esto. Entonces, por ahora lo que les puedo decir es que esta presentación está en el chat. Yo se las pasé en PDF. Repasen bien estos ejercicios, ¿verdad? La lógica que siguen estos ejercicios. Plantéense ustedes ejemplos arbitrarios. Esto es muy fácil, digamos, como diseñar una arquitectura es como nada más decir cuántos bytes por palabra, cuántas palabras por bloque, qué tamaño de caché. Ustedes pueden agarrar y meter números arbitrarios ahí y definir cómo está su arquitectura. Además de eso, vamos a parar un toque la transmisión. Además de eso, la otra cosa que me gustaría que hicieran como ejercicio, ¿verdad? Para que se vayan fogueando, es que hay un software que se llama CPU-Z o CPU-C. Que les da información sobre la arquitectura que tienen ustedes en su computadora. Entonces, hagan esos cálculos, vean cuántos niveles de caché tienen, vean de qué tamaño es cada una de esas cachés. Van a ver cuando levanten el CPU-Z que hay una caché I y una caché D. Eso es muy normal. Eso es por lo mismo que les digo que hay registros de datos y registros de instrucciones. Hay cachés de datos y cachés de instrucciones. Entonces la caché D es para datos y la caché I es para instrucciones. Normalmente son iguales, casi siempre son del mismo tamaño. Entonces hagan el cálculo para su computadora personal de cuál es, qué tipo de arquitectura es, cuántas palabras caben en caché, de qué tamaño es el bloque, todo eso lo van a poder encontrar. Si el software no se los da, el software les va a dar el modelo del procesador y van a poder buscar su procesador y averiguar el resto de información que no la puedan encontrar en el software. Entonces, eso se los dejo de tarea para que practiquen, digamos, no les voy a hacer un entregable en Schoology, es nada más para que ustedes puedan practicar. Y para la próxima clase, entonces ya vengan un poquito más fogueados y si yo les pregunto como una arquitectura arbitraria, me sepan hacer los cálculos. Pueden compartir sus arquitecturas en el chat para que también les sirva a los otros como ejemplo, ¿verdad? La mayoría de las computadoras modernas tienen arquitecturas un poquito diferentes, cada procesador es distinto, o sea, cada modelo de procesador es distinto. Entonces, les puede servir de ejercicio si se comparten capturas del CPU-Z para que vean, ok, esta arquitectura tiene tal tamaño de caché y tiene tales características. Eso les puede ayudar para practicar. ¿De acuerdo? Ok, profe. Voy a bajarlo porque no lo tengo instalado. Voy a bajarlo y les paso una captura de mi computadora para que... Y eso sería básicamente todo por ahí.